sus respuestas. Como siempre tenemos una pregunta y la vamos a ver en pantalla en este momento. Y la pregunta dice de la siguiente forma: ¿considera que El Salvador es independiente en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales o depende de otros estados? ¿Considera que El Salvador es independiente en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales o depende de otros estados? ¿Qué piensa usted acerca de eso? Háganos desde ya llegar su respuesta al 77492910 y será un gusto estarla socializando con todos. Y bueno, como siempre también traemos a panelistas y especialistas que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando con nuestra realidad y sobre todo con este tema. Así es que le doy la más cordial de las bienvenidas a Alexis Ventura, quien es estudiante de filosofía que nos acompaña este día. Buenos días. Buenos días a todos, es un gusto para mí estar aquí y espero que sea provechosa la información que demos acá, que los haga pensar un poquito en ustedes mismos. Ese es el reto. Y también le doy la más cordial de las bienvenidas a René Molina, él es estudiante de Sociología. René, buenos días. Buenos días, Wilmer, buenos días, Alexis. Pues aquí otro inicio de semana, ¿verdad? Algo lluvioso, de hecho, pero aquí estamos con todo el ánimo de aportar en el tema. Espero que se hayan acobijado bien anoche, porque ahorita trabajar ya no hay de otra, no hay tales de volver a la cama. Bien, también les presento a nuestro especialista que está con nosotros este día, bueno, que es compañero también de Enfoque, pero también lo traemos de especialista, porque el ávido en la materia que hable del conocimiento, dice un refrán. Entonces les presento a Leoned Zelaya, quien es licenciado en Filosofía, maestro de la Universidad de El Salvador y poeta también. Buenos días, Leoned. Buenos días, Wilmer, encantado de estar nuevamente con la gran familia de Enfoque Juvenil y la gran audiencia que tiene este programa. Excelente, y comenzamos contigo, Leoned Zelaya, así para poder entender y para quienes nos están viendo, y, uy, ¿qué es eso del colonialismo, hombre? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo se come? Entonces queremos comenzar con eso. ¿Qué es el colonialismo? Bueno, para hacerlo, digamos, un poquito más fácil de entender, podríamos decir que viene la construcción de lo que sería colonización, viene del latín, y podríamos decir que es acción y efecto de colonizar. Significa entonces que cuando se hace una práctica de este tipo, es una relación que se da entre desiguales. Por lo general siempre la parte que coloniza es la parte hegemone, la que alude a una condición racional o por lo menos dice que tiene la parte moral para poder colonizar al otro, y obviamente que eso es bastante diferencial a la hora de las diferentes colonizaciones que han existido, ya sea en nuestra América, en la parte de Estados Unidos, cuando se da con los holandeses, los franceses, los ingleses en su mayoría, o la diferencia que puede haber en la colonización que llevan a cabo los españoles, o la colonización que llevan a cabo los portugueses en Brasil. Es decir, hay diferentes métodos de colonizar, pero sí hay algunas cosas que son importantes resaltar, que son prácticamente inherentes a todo tipo de colonización. Una es que hay una imposición de ideas para que el colonizado termine pensando como el colonizador. Eso es importante. Significa que cuando una persona quiere violentar al otro, no hay mejor cosa para ese violentador que su víctima quiera ser victimada. Te voy a ir interrumpiendo porque para poder ir viendo algunos elementos. Cuando dijiste, tiene la parte moral, es decir, que yo me siento como con la responsabilidad, obligación o con la ley de poder invadir un territorio. Y me lo da, digámoslo así, esa responsabilidad moral de hacerlo. Así es, siempre hay un argumento racional que el que va a conquistar y luego a colonizar impone. Es decir, en el caso nuestro, obviamente fueron la racionalidad, el sentido religioso, la perspectiva de que había una especie de deidad que permitía que eso pasara. Es decir, son razonamientos que dan una lógica a que el que va a ser hegemone sobre la parte colonizada se sienta bien moralmente de hacerlo. Y efectivamente así es. Se sienten bien de hacerlo.
O sea, trasladémoslo a la parte práctica. En la parte práctica es cuando la reina Isabel, si no mal recuerdo, viene y envía a Cristóbal Colón con todos los de Mariona, para que la gente nos pueda entender ahora, porque realmente Cristóbal Colón vino a descubrir Centroamérica, porque la reina Isabel creía que no iba a llegar, nadie creía en el proyecto de Cristóbal Colón que iba a llegar, y sacó a todos los de Mariona, para que usted nos entienda más o menos el concepto de gente que sacó, y le dijo, llévate a estos, y la reina Isabel feliz de la vida, porque iba a mandar a perder a todos estos, y al final pues iba a ser una doble moral. Pero quiero entender, a partir de eso, entonces Cristóbal Colón y la reina Isabel, o más que todo Cristóbal Colón, se sentía como con la obligación de poder conquistar un territorio y tener la fuerza de hacerlo. Así es, y hay algunos datos interesantes sobre eso. Claro, Cristóbal Colón fue apoyado por los banqueros de Génova, no solo por la monarquía, ¿verdad? Y él tenía una especie de misión, podríamos decir. No es cierto, hay que desmitificar un poco la parte de Cristóbal Colón cuando viene acá, que es como una especie de loco que no sabe a dónde va. De hecho, desde los escritos griegos ya se sabía de la posible esfericidad de la Tierra, es decir, habían varios contextos y textos intelectuales que reafirmaban que no era una locura emprender lo que iba a hacer Cristóbal Colón. Obviamente, cuando llega acá, él está claro de lo que debe de hacer, con una civilización, podríamos llamar, que tiene otro nivel de conciencia, otro nivel de sentido epistémico. Es decir, hay una frase importante que aparece en los diarios de Cristóbal Colón, por ejemplo, cuando él dice, les dimos una espada y ellos la tomaron sin saber qué era prácticamente y se hirieron las manos. Con 50 hombres nada más podríamos avasallarlos, podríamos tenerlos para hacer lo que quisiéramos con ellos. Entendían en esta perspectiva que eran una especie de seres que eran bastante ingenuos. O sea que una cosa importante es decir que eso del egoísmo extremo, del amor por la riqueza, todas esas perspectivas son gérmenes, enfermedades que también trajo Europa a América, aparte de la enorme cantidad de enfermedades que mataron y diezmaron a enorme cantidad de población indígena, que después del desembarcamiento, que andaba por unos 40 millones, quiere decir que América estaba muy poblado. De hecho, esas equiparaciones aluden prácticamente a una especie de similitud con lo que vivía Occidente, Europa. 40 millones allá, 40 millones acá. Y de esos 40 millones para el 1600 ya solo teníamos el 10% de los indígenas. Quiere decir que la mayoría de gente fue sacrificada por esta lógica. Y esto es importante entender la base para poder ir entendiendo lo demás. Y es importante recalcar lo que tú dices acerca de cómo, digámoslo, este individualismo que hoy tenemos, este nivel de violencia que hoy tenemos, no existía acá. Y se construye, o sea, es como que yo venga y diga, cárgueme unas libras de violencia y se las voy a llevar a Centroamérica, porque no teníamos esas costumbres en nuestro país. Ojo con esto para poder ir entendiendo qué es esto del colonialismo. Mire, vamos a ver un material ahorita de video para poder entender también otra perspectiva acerca de cómo se construyó el colonialismo en la historia de Centroamérica. El colonialismo fue el proceso más violento de la historia del hombre. El colonialismo empieza para nosotros, el colonialismo capitalista, empieza en 1492, cuando Colón llega a América Latina y sigue desarrollándose a partir de ahí. Es un proceso tan violento que en esa primera aventura colonial nosotros podríamos decir que fueron arrasados todos los pueblos originarios de América Latina. No hablemos de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Nadie pensaba en derechos humanos, no había derechos humanos. Había ambición de oro, ambición de riquezas, y sobre todo los indios no eran humanos, no tenían corazón, no tenían nada. Bueno, ¿qué otra cosa sino el colonialismo podría conllevar en sí la violencia? Porque el colonialismo, justamente, es entrar donde a uno no lo han llamado.
El colonialismo implica entrar en países que no son los de uno. El colonialismo es eso, entrar en países que uno quiere para sí, pero que no son suyos. Entonces, la violencia es un elemento casi insoslayable. A veces es cierto, los países colonialistas son bien recibidos, pero en general entran a sangre y fuego. El colonialismo moderno ha inventado categorías culturales para su empresa, categorías culturales, es decir, cuando el colonialismo entra en un lugar, con él entra la cultura. Oiga, interesante eso. Cuando el colonialismo entra en un lugar, entra la cultura. ¿Qué pasó con nuestra cultura? ¿Qué se hizo? ¿Teníamos un grado de identidad antes de eso? ¿Qué pasó con eso? Vamos a tratar de poder conectar esto, porque alguien dice, bueno, ¿y a mí qué me interesa eso si al final no me afecta? Eso es lo que vamos a tratar de analizar. Alexis, a partir de nuestra realidad, hoy por hoy, ¿cómo una persona, un estudiante, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un albañil, puede decir, eso me influye o no me influye a mí, o en qué me afecta eso, pues, el colonialismo? ¿Cómo se puede ver en la práctica? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con José Pablo Feynman. De hecho, ese programa, creo que toda la temporada es acerca de colonialismo, si recuerdo bien. Ahora, esto que él menciona al final, ¿no? Ese proceso de llevar como la civilización al que va a ser el colonizado, eso generalmente está relacionado directamente con la noción de territorio. ¿Qué implica esto? Es decir, si podemos ver una característica del colonialismo y verlo un poco más amplio, no es una cuestión que trate solamente de estados, es decir, son colectivos humanos que imponen un sistema político y económico que, en un territorio específico, que es una ocupación, es decir, es un robo. En la actualidad nosotros podríamos observar esta práctica política, por ejemplo, con el Estado de Israel y su colonización de Palestina, en primer lugar, ¿no? Otra característica que yo creo que es importante que tomemos en cuenta es que el colonialismo también implica que el colonizador tiene un control de las instituciones políticas. Es decir, lo que nosotros en la actualidad conocemos como el Estado, ¿no? La burocracia, las leyes, el colonizador es quien las impone, y si no las impone, digamos, dentro de un marco legal, las impone evidentemente con la fuerza militar, ¿no? Esto, quiero ir haciendo énfasis en eso. Esto es como, por ejemplo, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, que diferentes, digamos, naciones llegaban y se apoderaban de no solo el Estado como tal, el espacio físico, sino también dejaron, digamos, sus raíces dentro de las leyes, dentro del órgano ejecutivo, dentro del órgano legislativo. ¿Es tal así? Por supuesto, porque de hecho eso es un proceso de colonización, ¿no? Es decir, es llevar la idea de, bueno, por lo menos en el caso de América Latina, podemos observar que todas nuestras instituciones políticas tienen una herencia occidental, es decir, directamente ligadas a Europa. Todas las guerras independentistas no fueron más que los mismos criollos independizándose de la burocracia de la reina. Del rey, perdón. Hay que entender quizás este concepto porque a veces la gente no lo comprende. El criollo era el que había nacido acá, pero que era español. O sea, que había, viene como se llama el español, violó a un indígena y de eso nació un niño que tenía sangre española y que tenía también sangre indígena, que el español originario no lo reconocía y no le daba sus derechos. Y a partir de eso nace el criollo. Por favor. Y también creo que otro punto importante es ligar directamente la noción de colonización con la raza. Es decir, no es cualquier concepto el que podemos utilizar para la matanza, es un genocidio, es decir, es una legitimación étnica de superioridad por encima de otros pueblos. Es decir, es una práctica, es el racismo como tecnología para dominación de los otros. En ese sentido, cuando yo hablo de la noción de territorio y que entendamos que es una apropiación del espacio, también implica una apropiación de los cuerpos dentro de ese espacio. Y es curioso también que nos pongamos a pensar en realidad quién escribe la historia,
Porque ¿qué sucede? Digamos, por ejemplo, lo que Leonet mencionaba respecto de Cristóbal Colón, ¿no? De hecho, justamente ya existían mapas, es decir, habían registros materiales de una concepción distinta que, de hecho, Europa, cuando hay un libro de Enrique Dussel que se llama 1492, El encubrimiento del otro, se los recomiendo que lo revisen para entender por dónde va esto de la colonización, es que es un movimiento doble. Primero, uno se impone, Europa, pero a la vez se oculta, se niega toda la identidad de lo indígena. ¿Por qué? Porque no es parte de la historia, su cultura. El único modo en que los indígenas van a ser comprendidos, y actualmente podemos observar eso en nuestras nociones de la historia, simplemente es como conquistados, incluso nuestras palabras, ¿no? Incluso podemos ver los videos, las palabras que utilizamos, conquista, colonización. Es decir, sabemos que ni siquiera tenemos nuevas palabras para entender que los fenómenos que implicaron esta colonización estaban marcados evidentemente por una legitimación, lo que tú lo decías, ¿no? Desde un discurso racional. ¿Por qué? Porque se trae la civilización, se trae el progreso, se trae las nuevas ideas. A partir de eso, ¿cómo se plantea en el plano práctico, digamos, lo que una persona diga? Bueno, ¿cómo yo sé si tengo, digamos, un grado de colonización? O sea, ¿cómo me afecta a mí en mi quehacer diario esta toma de decisiones a partir de estas raíces? Si me permitís, yo quisiera leer un poema, son 6 versos, es de me parece que nos puede iluminar esto mejor, es de un poeta maya, guatemalteco, se llama Humberto Acábal, y el poema se llama De vez en cuando. Dice así: de vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Para mí, los primeros 3 versos revelan eso de caminar al revés. ¿Qué implica caminar al revés? Implica que vas a la contra del sentido común. Estás viendo otras formas de caminar en el mundo. Eso es también descubrir, bueno, él es un poeta maya, evidentemente sabemos que se refiere a una cosmovisión totalmente distinta, es decir, una noción de sí mismo donde no está legitimada la colonización ni la inferioridad, sino entendido desde su propia originalidad al pueblo maya. En ese sentido, que él diga que de vez en cuando le gusta caminar al revés es precisamente un acto de memoria, recordar su pasado, sus raíces, ¿no? Y dice, si caminara solo hacia adelante, que es como más o menos se mueve nuestras nociones todos los días, ¿no? Solo vamos hacia adelante, sabemos que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Tenemos que superar todo lo que viene. Te podría contar cómo es el olvido sin estar ligado a un pasado, ¿no? Por ahí va la cosa de la colonización a nivel cultural. Es decir, pensamos a partir de categorías que no son nuestras, y por nuestras, digamos que podemos decir las ideas que han surgido en este territorio a lo largo de la historia de la humanidad, no, ni siquiera a lo largo de la historia de la conquista y colonización de América, ¿no? Sino antes. ¿Qué se pensaba de la realidad, del mundo, del ser humano, de la vida aquí? No lo sabemos. Y esto es lo interesante, el cómo se construyen nuestros pensamientos, el cómo se construye nuestra cultura, cómo se construyen incluso las costumbres que tenemos. Esa es la incógnita que estamos tratando de descubrir. Vamos a ir a una pausa comercial y después vamos a regresar con René Molina para tratar de analizar esta situación de cómo se están construyendo nuestro pasado para poder entender cómo construir nuestro presente. Ya regresamos. Seguimos en Enfoque Juvenil y estamos hablando acerca del colonialismo, cómo influye en la toma de decisiones que hoy por hoy nosotros tenemos. Y como siempre también le preparamos un sondeo para ver qué piensa la gente en la calle acerca de este tema. Vamos a verlo. Una vez más nos encontramos en las calles de San Salvador porque nos interesa mucho conocer su opinión y en esta ocasión hemos preguntado:
¿Considera usted que como salvadoreños nos vemos influenciados por otras culturas? Acompáñenos para saber qué opinan. Vamos a seguir todo lo que vemos en las redes sociales, en internet, en YouTube, y lo queremos hacer nosotros. O sea, estamos demasiado pendientes de lo que hacen los demás y después lo hacemos nosotros aquí en el país. Pues sí, a veces, no todo el tiempo, pero sí a veces influyen más las tradiciones extranjeras que nuestras. De hecho, casi no adoptamos nuestras propias tradiciones. Sí, bastante, porque tratamos de imitar a otras culturas, ¿verdad? No lo de nosotros. Pues creo que depende, porque hay muchas personas en las que sí se puede notar bastante que toman más en cuenta como cosas sobre el extranjero, hasta la forma de actuar, pero hay gente que sí se mira como lo conservativo, que todavía son como las generaciones pasadas del país. Así que depende, pero la nueva generación diría que sí, podría tomar mucho en cuenta lo que viene de afuera. Mire qué interesante esto, y hay un conocimiento siempre que es popular, y ese conocimiento popular es importante entenderlo. Y bueno, mencionan, estamos más pendientes de lo que hacen los demás, de lo que hacen en el extranjero, y no adoptamos nuestras propias tradiciones, y tenemos una influencia. Pero ¿cuáles son nuestras tradiciones? ¿O son tradiciones impuestas las que hoy por hoy tenemos? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la vestimenta? ¿Cuál es la cultura? ¿La forma de hablar? ¿Estos elementos a dónde están y qué se han hecho? Vamos a leer algunos comentarios a nivel de Facebook que han llegado a partir de nuestra pregunta. ¿Considera que El Salvador es independiente en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales, o depende de otros estados? Ingrid Castellano, vamos contigo. Así es, Wilber, vamos a comenzar leyendo las opiniones del Facebook de Enfoque Juvenil. Rodrigo del Cid dice no. Las condicionantes de imposición y subordinación hacia El Salvador afecta tanto hasta en los procesos electorales. Otro ejemplo son las políticas del Fondo Monetario Internacional. Otro comentario dice Francisco Curia, dice, se supone que es un país libre y soberano y así debería ser, pero como los Estados Unidos tiene su dólar en el país, siempre va a intervenir por medio de una clase política para tratar de tener sometido a El Salvador bajo su economía y sus leyes, aunque no debería ser así, ya que todo país libre y soberano tiene libertad de tomar sus decisiones, aunque siempre con el cuidado de buscar lo mejor para el país, pero hoy por hoy no tiene esa libertad El Salvador, aunque sea un país libre. Oscar Ernesto Valencia dice, es evidente que hemos estado desde la época de la colonia hasta la época republicana hasta nuestra actualidad sujetos a estados extranjeros como España y Estados Unidos. Nuestro país lamentablemente está invadido por Estados Unidos desde su idioma, series de televisión, noticias, música, películas, libros, etc. Aquí necesitamos ser soberanos desde el pensamiento. Un ejemplo reciente es el de la embajadora Jane Mains interviniendo en las nuevas relaciones con la República Popular de China. Un cinismo total, diciendo que no es conveniente establecer relaciones diplomáticas con dicha nación. Son parte de los comentarios, Wilmer, que nos hacen en Facebook con respecto a la pregunta, ¿considera que El Salvador es independiente en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales o depende de otros estados? Recuerde también que puede hacernos llegar su comentario al WhatsApp 7749-2910 o su llamada telefónica al 2556-1800. Regresamos contigo. Excelente, Ingrid Castellanos, y bueno, me llama la atención algunas de las respuestas que dan. Tenemos una influencia del dólar de Estados Unidos, dicen, en la economía, no tenemos una libertad como El Salvador, estamos invadidos, no tenemos un nivel de soberanía y de pensamiento, incluso en la toma de decisiones que se hacen a nivel interno, quienes a nivel externo comienzan a cuestionar las decisiones que se toman de un país. Hay algo que se llama soberanía, y la soberanía la tiene cada país, que es la independencia. Es como usted en su casa, el vecino no le va a llegar a decir a usted qué es lo que puede o no puede hacer usted en su casa. Así un país también tiene un nivel de soberanía a donde nadie, en comillas, tiene que llegar a decir qué hacer ni cómo hacerlo. Sí puede haber una forma de recomendación, pero no pueden llegar a querer imponerle o a decirle, mire, no le vamos a dar este préstamo, o no le vamos a facilitar esta calle que le íbamos a construir, o no le vamos a dar este proyecto a sus ONGs. ¿Y cómo se está generando esa influencia hoy por hoy? Pero bueno, me quedé con René Molina para poder entender cómo genera una influencia el colonialismo en la toma de decisiones que cada quien tiene día con día. Para empezar, habría que quizás abordar un poco el tema de colonialismo. Algunas definiciones quizás quedaron fuera de lo que hablaron mis compañeros, ¿verdad? Entendemos por colonialismo
como decía el licenciado, la intervención de fuerzas externas a un territorio, ¿verdad? Pero no solo en cuestiones militares o políticas, sino también en cuestiones económicas. Pero también el éxito del colonialismo es la manera de cómo estos colonos, que son residentes del país invasor, ¿verdad?, tienen la capacidad de trasladar la cultura del país invasor al país invadido, ¿verdad? Entonces, en esa medida, el éxito del colonialismo radica en la capacidad que tienen de modificar las cuestiones culturales del territorio conquistado. Ahora bien, el amigo televidente se debe preguntar, ¿por qué está hablando de colonialismo? Si eso supuestamente ya terminó hace 200 años con la independencia, ¿verdad? Pero la verdad, de alguna u otra manera, el colonialismo nos sigue influenciando en nuestra vida cotidiana. O sea, que no hayamos vivido esa época no quiere decir que tenga influencia sobre nosotros. O sea, recordemos que nosotros, al venir al mundo, pues venimos a un mundo que ya está formado, que ya está hecho y que fue formado por decisiones del pasado, que queramos o no, termina influenciando nuestras decisiones futuras. Ahora bien, ¿cómo podemos ver el colonialismo en nuestra cotidianidad? La manera más fácil de observar el colonialismo español es por medio de nuestro idioma. O sea, cuando nosotros venimos y, por ejemplo, escribimos palabras en náhuatl, de origen náhuatl, las escribimos en base al alfabeto español. No hay un alfabeto maya o náhuatl con el que podemos escribir. O sea, esa es parte del colonialismo, que de repente decimos Cuscatlán, pero al momento de escribir Cuscatlán lo escribimos de forma española, o sea, usamos la C, la U de origen español. Otra forma, cuando nosotros nos referimos a los ciudadanos originarios de estas tierras, nos referimos como indígenas. O sea, esa es una forma de colonialismo. Decimos, los indígenas. Los indios, que normalmente es el concepto que más se utiliza. Y de hecho lo usamos de manera despectiva. O sea, de repente nos referimos a una persona que quizás no sabe leer y escribir, este es un indio. O una persona que viene del campo, este es indio. Siempre usamos de manera despectiva la palabra indígena. O sea, de alguna manera el colonialismo también tiene un significado racial y de exclusión. Por ejemplo, desde las clases políticas, desde las clases sociales, perdón. De repente, cuando vemos una persona que pertenece a una clase social que nosotros consideramos que es menor a la clase a la que nosotros pertenecemos, la vemos de menos. Pero todo esto es por la cultura colonizante que traemos desde hace 500 años. O sea, es bien difícil, ¿verdad?, cambiar esta cultura, ¿verdad?, porque prácticamente a medida que nosotros aprendemos el idioma materno, en esa medida también vamos aprendiendo cuestiones culturales producto de la colonización. Ahora, hay que diferenciar entre la colonización desde la perspectiva clásica o tradicional, ¿verdad?, que prácticamente lo que hemos estado hablando ahorita, de que vienen invasores de otras tierras, ponen sus colonias y a la vez van insertando su cultura y su modo de administración económico, social y político en base al país invasor, ¿verdad? Ahora bien, también está el neocolonialismo, que quizás va un poco más orientado a las cuestiones que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Cuando hablamos de neocolonialismo, estamos hablando de la capacidad que tienen estados exteriores al nuestro, ¿verdad?, de influenciar en las decisiones internas que se toman en el país. Que ahora ya no es por medio de una guerra como anteriormente. Exacto, o sea, hoy ya no vamos a mandar colonos a que vengan e instalen una colonia. O sea, hoy lo hacen por medio, por ejemplo, un comentario de las redes sociales decía el FMI, que por medio de préstamos, de alguna manera influyen en las decisiones políticas que tienen que tomar en el país. También por medio, también decía un amigo de las redes sociales, ¿verdad?, cómo desde la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, imponen, ¿verdad?, qué tiene que hacerse, con qué país tiene que tener relaciones comerciales, con qué país no se puede tener relaciones comerciales. O sea, es un medio de colonialismo, neocolonialismo, perdón, que de alguna manera nos termina influenciando nuestra cotidianidad. Ya vamos a entrar más a detalle de esto que estás hablando tú y de si realmente hoy tenemos una independencia o no tenemos una independencia. Recuerden nuestros números 77 49 29 10
y 2556-1800 para que usted nos llame o nos envíe sus mensajes a WhatsApp y de esa forma poder entender si nosotros tenemos influencias culturales. Usted que nos está viendo, ¿usted conoce personas todavía que practiquen náhuatl o estén tratando de hablar náhuatl? Mire, hay un grupo conocido como IPN que hoy por hoy están tratando de desarrollar una iniciativa de los portadores del náhuatl en el país. Y mire, y son las clases totalmente gratuitas y está ese espacio para tratar de recolectar nuestra cultura. Y cuando usted le dice a alguien, estoy aprendiendo náhuatl, ¿y para qué está aprendiendo eso? Porque ese volado no te va a dar pisto. Mejor anda a aprender inglés, aprender francés. ¿A dónde queda la identidad? ¿A dónde queda lo que realmente soy? Mire, vamos a ver un reportaje que lo hizo Ernesto Ábalos de Telesur, el cual crea una nota acerca de los pueblos indígenas en octubre 2017. Antes de ver la nota, vamos a atender una llamada. Enfoque Juvenil, buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante con su opinión, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo en que la cultura no debe ser invadida. En lo que no estoy de acuerdo es que se difame o se hable de un país que mantiene a tantos salvadoreños aquí. Y muchos de aquí también vivimos, aunque sea poco, recibimos de ellos. Esa es poca vergüenza, no admitir de que quien nos da de comer no podemos darle un golpe, sino que ellos tratan la manera sobre la cultura, idioma, ellos no se meten en eso. Se ven en que el país se prospere y no como estarían. Gracias. Gracias, quizás solo darle un pequeño dato. Durante el conflicto armado en El Salvador se invirtieron más de 25 millones de dólares que vinieron del gobierno estadounidense para poder hacer el conflicto armado. En Irán, Afganistán, Siria, Pakistán, se han invertido más de 50 millones que han ido de Estados Unidos para el conflicto armado, hoy por hoy. ¿Estados Unidos no se mete dentro de los países? Yo creo que sería bueno tomarnos un café y discutir eso a fondo. Realmente usted tiene razón, en el sentido de que es país que nos llegan a nosotros acá las remesas. Pero ¿por qué nosotros estamos en esta situación? ¿Qué nos ha llevado a estar en esta situación que tenemos que enviar a nuestros hermanos a otro país para que se ganen la vida? ¿No podría El Salvador tener su fuente de desarrollo para poder crecer? Esa es una pregunta que también es un llamado a que la discutamos para poder entender qué es lo que pasa. Vamos a ver el video en este momento. El gobierno salvadoreño junto a las principales etnias del país, la náhuatl, la lenca y la cacahuira, han elaborado el Plan Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador. Pero el instrumento que implementa políticas a favor de los derechos indígenas, después de algunos meses de elaborado, aún no se oficializa. Y para ello necesitamos de la voluntad política del Estado salvadoreño para poder transformar las situaciones que nos aquejan, y exigimos como pueblos indígenas la inmediata oficialización del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, Plan 10, que hemos construido como pueblos. La Procuradora de Derechos Humanos acompañó el pronunciamiento de las organizaciones y aprovechó para destacar el aporte de la mujer indígena. A través de la historia, las mujeres indígenas de El Salvador han contribuido a impulsar la construcción, a impulsar una sociedad más justa e inclusiva, desde sus diferentes roles como artesanas, trabajadoras y protectoras de la tierra, mujeres responsables de educar y transmitir el respeto a la conservación de nuestras lenguas maternas y prácticas ancestrales. El plan contiene varios ejes. Destacan el fortalecimiento de las estructuras indígenas, territorios y sistemas productivos, ley de medio ambiente, políticas de salud, vivienda y educación. Necesitamos oportunidades para los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, participando proactivamente en la conducción de su propio desarrollo, desde su propia visión. La oficialización del plan es importante para los pueblos originarios, ya que recoge la voz de varios sectores indígenas que buscan propiciar mejores condiciones para el buen vivir. Ernesto Ábalos, Telesur, El Salvador.
La cosmovisión indígena es también una forma diferente de relacionarse entre los seres humanos y el medio ambiente, donde puede existir un equilibrio en el cual ese respeto haga perdurable la existencia del mismo ser humano en este equilibrio con la naturaleza. ¿Por qué entonces vamos a entender, Leonel Zelaya, que el colonialismo niega los conocimientos ancestrales y esta cosmovisión? Bueno, porque hay una imposición, pero yo quisiera hacer énfasis en la imposición de ideas. Esa es una perspectiva clave. Por eso decía, cuando el que es víctima está dispuesto a ser victimado, entonces aquel que victimiza tiene la felicidad con eso. El que viene a colonizar está pendiente de distribuir ciertas normas de comportamiento estratégicas para que, en el caso nuestro, nuestros pueblos originarios se sientan bien al ser colonizados. Entonces hay que tener cuidado con el pensamiento de colono. Es decir, si yo pienso como colono, me siento bien porque soy parte de la colonia. Quiero ser parte de la colonia y lo expreso en cualquier tipo de argumento que yo saque, de índole, vamos a decir, de lenguaje, o también en términos epistemológicos. ¿Por qué pasa este tipo de situaciones? Fíjense que hay que ponerle ojo al concepto de etnohistoria. Es decir, en el sentido de que tiene que ver con aquellas personas que crean la historia a partir de una sociedad que no le corresponde. Es decir, eso es lo que nosotros hemos tenido en América Latina. Los que vinieron a invadirnos han construido la historia a partir de sus relatos, a partir de sus interpretaciones. Y esto implica echar por la borda, sacar por la ventana las perspectivas originarias. Imagínate qué tan difícil es pensar que para el indígena pedirle permiso al árbol para cortar una fruta era tenerle respeto a la Pachamama, a la naturaleza. ¿Sí? Sin embargo, en el caso nuestro, eurocéntrico, la imposición que tenemos de ideas no es esa, es acabar con todo lo que hay ahí, la fruta, imponerse. Los mismos textos bíblicos religiosos llaman a imponerse sobre la naturaleza, no a tener un respeto con ella. Pero ese equilibrio, la cuestión es poder encontrar también ese equilibrio que al final está haciendo que estemos en esta situación, por ejemplo, del tema de cambio climático, que tiene relación al final con eso. Tenemos una llamada en este momento, Enfoque Juvenil. Buenos días. Sí, muy buenos días, joven. Buenos días, qué gusto escucharle. Adelante con su opinión. Dios los bendiga. Gracias. Yo simplemente quiero decir de que yo tengo 70 y pico de años. Entonces yo desde chiquitilla, la influencia que yo sentía era mexicana. Quizás ya es para mucho después, ¿verdad? Pero yo los cantos y todo que me aprendía por medio de mi padrastro, que se la llevaba de cantante, entonces solo cosas mexicanas oía yo, no oía ninguna otra cultura ni nada de eso. Y entonces yo digo que también lo de los vicios quizás lo aprendieron de los mexicanos, no es por despreciarlos, pero la verdad es que bolos y todo eso lo aprendieron de los mexicanos, nada de americanos ni nada de eso, eso vino después quizás. Dios lo bendiga, gracias. Excelente, gracias. Bueno, interesante opinión porque al final nos está demostrando que hay una influencia de afuera a nuestra cultura y estamos hablando de una influencia que muchas veces nosotros aceptamos y al final pues decimos, vaya, está bien. Pero ahora bien, Alexis, para poder entender por qué nosotros hoy por hoy no nos da pena nuestra identidad, nos da pena decir yo soy indígena o soy de una familia indígena, ¿por qué se da este fenómeno? Bueno, habría que ver qué entendemos por identidad primero, ¿no? Porque recordemos que identidad es un concepto y el concepto se construye en nuestra vida cotidiana. ¿Y cuál es la noción generalmente con la que se nos educa? Que vos tenés una identidad invariable toda tu vida. Vos naciste hombre, vos naciste, yo en mi caso, yo nací Alexis Ventura y nunca voy a hacer nada distinto. Esa noción es una noción eurocéntrica. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando vos explorás, por ejemplo, bueno, lo que vos mencionabas de la etnohistoria, Leonel, es cierto, y también es importante ir a revisar los textos de los frailes que
digamos, estaban en contra de la idea de la colonización y que además hicieron indicios de estudios antropológicos respecto de la cosmovisión de los antiguos habitantes de esta zona. Les recomiendo revisar a Fray Bernardino de Sahagún y sus estudios respecto de la lengua náhuatl, y ustedes entenderán ahí la cosmovisión de las cosas. En el sentido, por ejemplo, en ese sentido que tú decías de negar las ideas de los otros, ¿no? Eso podríamos, bueno, actualmente se conoce como colonialidad del saber. En ese sentido, las ideas que están fuera del patrón que va dando a las cosas el sentido lógico de la identidad, donde todo es idéntico a sí mismo y nunca nada va a cambiar, te hace pensar, por ejemplo, en la naturaleza como algo de lo que vos podés simplemente llegar y atacarlo, porque no entendés que es un proceso. Quiero entender esto. Es como cuando yo digo que un concepto es universal y hago de este concepto la realidad de todos e impongo este concepto y lo repito otra vez en la gente, como que si mi concepto fuera el único y fuera como se llama, como la sabiduría máxima. Antes de que me respondas eso, tengo una llamada. Enfoque Juvenil, buenos días. Sí, buenos días. Adelante con su opinión. Solamente quiero lamentarme, no sé si voy a cometer un error, pero solamente quiero lamentarme de esta gente que habla en esa forma como el señor que habló antes de la señora. Los gringos no le regalan nada al trabajador salvadoreño, al contrario, ahí lo explotan. ¿Por qué esta gente no reconoce que somos víctimas? Porque aquí los Estados Unidos nos han impuesto todo. Imagínense cómo están en contra de las relaciones diplomáticas de El Salvador con China. Los gringos lo que quieren es que nosotros nos sintamos con calentura por el problema que ellos tienen. No podemos. Nosotros, el gobierno tiene que responsabilizarse y decirle a los gringos, basta ya de estas intervenciones. Solamente, señor, y le agradezco muchísimo. Pasen buen día. No, gracias a usted por su opinión, interesante opinión. Alexis, para ir... Sí, para ir cerrando más o menos, y sobre todo por lo que hablábamos de la noción de la actualidad, lo necesario que es ver estos procesos en la actualidad. Yo les recomiendo que investiguen respecto de los pueblos indígenas de México, pueden investigar acerca de Cherán y Tupán, son pueblos indígenas que han tenido procesos, digamos, que podríamos llamar hasta cierto punto revolucionarios, donde lo que han hecho es básicamente sacar al Estado, sacar a la policía, sacar esa forma de reproducir el trabajo, y básicamente se han organizado como comunidad indígena bajo la lógica que ellos antes comprendían, como ordenar la sociedad acorde a su cosmovisión. ¿Qué tiene qué implica eso? Por ejemplo, que la gente te va a querer linchar al decir sacar a las autoridades, porque no entendemos cómo funciona la cosmovisión. Claro. Y no entendemos también que es una cuestión actual, es decir, por supuesto que el mundo puede ser diferente, lo ha sido. La organización humana ha tenido una multiplicidad de formas de organizarse que han sido civilizadas, pero nosotros creemos que universalmente la única forma de civilización es la actual, el mercado capitalista, ¿no? Esa forma de ordenar la vida, la propiedad privada como auténtica forma de demostrar tu libertad, la objetivación de la libertad le llamaba Hegel. Es decir, y la propiedad privada está en función del Estado, bueno, el Estado está en función para proteger la propiedad privada, ¿no? ¿Y qué pasa? Los pueblos indígenas no tenían esta noción. Los pueblos náhuatl, los habitantes originarios, tenían la idea de que ellos no podían ser dueños de la naturaleza. Nosotros somos producto de la naturaleza, no somos alguien que puede apropiarse de algo solo porque sí. Y ese es el tema, el poder entender también la relación que hoy por hoy tenemos y cómo funciona esta relación, porque mire, yo veo aquí que sale el cristiano, le da el árbol que tiene enfrente y después dice qué calor hace, qué barbaridad, este clima tan loco que está. Bueno, es una situación que hoy por hoy vivimos, que con una cuestión tan pequeña visualizamos que no hay un interés sobre el tema, y esto solo en algo particular, que es la naturaleza. Vamos a una pausa y seguimos discutiendo el tema.
Gracias por seguir en sintonía de Enfoque Juvenil y vamos a leer algunos mensajes de WhatsApp que nos han estado llegando al 77 49 29 10 y algunas situaciones que están dándose en las calles de El Salvador. Ingrid Castellanos. Wilber, vamos a iniciar con los mensajes de WhatsApp que dice de la siguiente manera: buenos días, le pido por favor al señor que explique qué es un criollo y qué es un mestizo porque creo que se equivocó. Vamos con otro mensaje más. Dice ahí: la maldición del Maliche queda buena para el tema, coméntenla por favor. Otro mensaje dice de la siguiente manera: buenos días, el colonialismo más brutal que estamos viviendo es base del imperialismo que los impone su cultura como modelo de desarrollo. Basta ver cómo las redes griegos sociales inventan por los anglosajones para controlar el pensamiento de la humanidad. Son parte de los mensajes, Wilmer, que nos hacen llegar al WhatsApp, pero vamos a hacer una pequeña pausa antes de regresar contigo y vamos a ver lo que está pasando en última hora. Hay un aviso muy importante: la Universidad de El Salvador suspende clases y otras actividades para el día de hoy, lunes 8 de octubre, por las condiciones del tiempo. Sin embargo, el personal administrativo y docente deberá presentarse a sus actividades normalmente y se avisará en el transcurso del día sobre la reanudación de las clases. Vamos con otro Alertux más y le mostramos el tráfico bastante pesado en el Boulevard de San Bartolo, sentido hacia el Boulevard del Ejército. Bastante pesado en la zona, recordemos que es día lunes y que ha llovido, así que hay bastante tráfico. También le mostramos el tráfico pesado en la siguiente imagen en la carretera troncal del norte, sentido hacia San Salvador. Precaución al conducir porque hay lluvias en la zona. También le mostramos el tráfico en el Boulevard Monseñor Romero, sentido hacia San Salvador. Bastante pesado el tráfico. De igual forma se encuentra en la 49 Avenida Sur, en la siguiente imagen que le mostramos, a la altura del monumento Hermano Lejano. También hay bastante tráfico vehicular en la zona. Y también le informamos que hay un vehículo con desperfectos mecánicos en el Boulevard del Ejército, por lo que se está generando bastante tráfico en la zona. Y una última imagen más, también hay un accidente en la carretera Panamericana a la altura de Lourdes, Colón, así que tome las precauciones del caso por si usted tiene que transcurrir por esas zonas. Esto es lo que tenemos, Wilmer, hasta el momento con respecto a lo que está pasando en última hora y también los mensajes de WhatsApp. Gracias, Ingrid Castellanos. Ese es el mensaje, solamente el mensaje que les estaba diciendo en la carretera Panamericana a la altura de Lourdes, Colón. Recordemos que es día lunes, que hay tráfico y además ha llovido, las calles están listas, así que el llamado es para que no conduzca demasiado rápido y respete las señales de tránsito. Regresamos contigo, Wilmer. Gracias, Ingrid Castellanos. Y bueno, hacer énfasis en esto. ¿Usted cree que pueden controlar el pensamiento? Por ahí nos enviaron un mensaje. ¿Y cómo alguien puede llegar a controlar el pensamiento de la demás gente? A veces nos sentimos más gringos que salvadoreños. Incluso yo he visto ahí algunos besar banderas gringas. No me acuerdo de quiénes en este momento. Usted quizás posiblemente se ha de recordar. Pero al final, pues, ¿y a dónde quedan nuestros paisitos? Pues no damos ese valor posiblemente que tenemos. Bueno, nos hacían una corrección ahí que vamos a darle la palabra a René, que va a aprovechar también a hacer la corrección respectiva. René. Bueno, el mensaje de WhatsApp decía que había que diferenciar entre criollo y mestizo, ¿verdad? El criollo prácticamente son los españoles, de sangre española, ¿verdad? Y hay dos tipos de criollos. Está el criollo peninsular, que son los primeros conquistadores que prácticamente vinieron aquí al territorio americano, ¿verdad? Y está el criollo, que es hijo de españoles, pero nacido en estas tierras. Y el mestizo o ladino, ya que muchas personas confunden el término mestizo, pero prácticamente es lo mismo. Ladino y mestizo se refiere a la persona que es de padre o madre española y de padre o madre indígena, ¿verdad? Y bueno, ya está el indígena, que que son los pueblos originarios de esta región, ¿verdad? Aprovechando que te den la palabra ahorita, quiero acentuar en una cuestión y relacionarlo también con eso. ¿El Salvador hoy por hoy es independiente en su totalidad o crees que es dependiente de la toma de decisiones que hace? Antes de que me contestes, tengo una llamada en línea. Enfoque Juvenil, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Adelante con su opinión. Los felicito por su programa. Gracias. Estaba hablando de
de las lenguas, ¿verdad?, de nuestro país, de nuestros antepasados, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Quiera ser o no, nosotros prácticamente dependemos de los Estados Unidos, porque acuérdese de que sin los Estados Unidos este país no sería nada, porque acá los políticos no hacen nada, pues. Estados Unidos, cuando fueron los acuerdos de paz, sí, Estados Unidos detonó dinero, pero vaya a ver usted, la gente sigue en lo mismo, sigue en las mismas casas, a la orilla de los ríos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las ayudas, todas las ayudas, ¿me entiendes?, las acumulan, pero para ellos, ¿verdad?, los políticos, los mayoritarios de este país. Y, ¿cómo se llama? Ve usted que para el terremoto del 86 vino una millonada de ayuda en insumos de primera necesidad, de ropa, de víveres y una gran millonada de dinero. Dígame usted, la gente siempre sigue lo mismo, a las orillas de los ríos, siempre lo mismo. Y el dinero, las ayudas, ¿qué se hicieron, señor? Hay unas viudas, ¿verdad?, que para el 86 estaban en el gobierno, esposas de los presidentes, que ahora viven como reinas, ¿me entiendes?, ¿verdad? ¿A costillas de quién? A costillas de los damnificados de este país. Es una ironía, ¿verdad?, actuar de esa manera. No se acuerdan que un día nos vamos a morir y que Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Esa es mi opinión. Excelente. No, gracias a usted por llamarnos. Bueno, interesante a partir de que, ¿por qué seguimos igual? Si tenemos tanta ayuda a nivel internacional, si hay tantas ONG, si el Fondo Mundial, si el Banco Mundial, pues ¿y por qué seguimos igual? ¿No será que solo nos lo están prestando y después nos lo están cobrando? Bueno, le voy a dejar a René con la pregunta que le habíamos hecho. Bueno, quizás retomando la idea de mestizo, ladino y criollo, ¿verdad? Para contestarte la pregunta si somos independientes, tenemos de recordar que nosotros, bueno, hiciste una pregunta, Alexis, anteriormente, que se había una identidad salvadoreña como tal, ¿verdad? A mi criterio, yo creo que no existe una identidad salvadoreña como tal. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos mestizos, la gran mayoría de la población, ¿verdad?, no los identificamos con las raíces indígenas, ya que no somos indígenas. Pero tampoco nos podemos identificar con las raíces españolas, porque tampoco somos españoles. O sea, prácticamente ni somos de allá ni somos de acá. O sea, nos encontramos en medio de esos dos mundos, el indígena y el español. Entonces, eso generó que de alguna manera la cultura del salvadoreño sea una cultura atrápalo todo. O sea, nosotros agarramos de cualquier cultura que nos venga. O sea, agarramos de la cultura estadounidense, de la cultura china, de la cultura europea. Entonces, al parecer no hay una identidad, ¿cómo sería? Una identidad fuerte salvadoreña, sino que estamos en ese limbo de que como no somos ni indígenas ni españoles, agarramos de cualquier cultura que se nos presente. Pero en esa situación, en México, creo si no mal recuerdo, fue de Discovery Channel, que hizo, ¿cómo se llama?, un estudio genético del genoma humano, y entonces, y por medio de eso comenzó a ver los tipos de sangre. Y nosotros tenemos sangre africana, tenemos sangre incluso china, tenemos sangre de Israel, y entonces al final toda la humanidad, digámoslo, somos un conjunto de seres que no, digámoslo, si lo vemos por la parte de la sangre, no tendrían una identidad como tal. Pero ¿cómo se construye la identidad y cómo debería construirse entonces la identidad de nuestro país? Antes de que me contestes, tengo una llamada en línea, Enfoque Juvenil. Buenos días. Buenos días, adelante con su opinión. ¿Cómo está usted? Deseo externar mi opinión, Edwin. Adelante, por favor. Decirle que realmente la llamada del último señor estuvo muy buena respecto a que, es decir, no confundir, como dijeron las otras personas anteriores, la utilidad de las cosas con la soberanía nuestra. O sea que confundimos, un saludo a todos los panelistas ahí, confundimos
la utilidad del estómago y la necesidad, o sea, la utilidad con lo que es precisamente la soberanía. Y ahí hay una diferencia bastante grande. Nosotros podemos, es decir, reconocerla de que tenemos que tener relaciones con todo el mundo, y respecto al idioma náhuatl, llamémosle una cultura rica en fonema, rica en, llamémosle lo que han sido nuestros pueblos, es decir, no tratando de disminuir las otras culturas. Las personas que han dicho esto tendrían que leer a Eduardo Galeano con las piernas abiertas de América, comprender que todo ese oro pasó para España, y España tenía la vaca pero no tenía la leche porque todo pasaba a Alemania, que le debían el dinero. Por lo tanto, cuando vinieron a América los conquistadores, de la cual puedo decir la lengua española, el castellano, porque es la primera palabra, es una lengua también muy linda, muy bella, pero nosotros tenemos que reconocer realmente que nuestra América, rica en fauna y en flora, ellos vinieron a invadir, a destruir lo que está, a interrumpir las grandes culturas de nosotros, la cultura maya, del Nezahualcóyotl, de los incas, del Perú y todo eso, y vinieron a atropellar a nuestras indias. Pero como nosotros nacimos, tenemos sangre de ellos, tenemos sangre de los unos y los otros, a estas alturas tenemos que ponernos en un plano intermedio, pero para las personas que hablaron y que dijeron, Edwin, que realmente confunden la utilidad, ya que al leer a Ortega y Gasset nos damos cuenta de que confundimos la utilidad con la exquisitez de las cosas. La utilidad nada tiene que ver con la soberanía. Edwin, pase un feliz día, me alegro de saludarlo. Gracias. Gracias a usted, y Padius, como dicen a nuestros indígenas, gracias. Al final es esto, si tenemos realmente o podemos construir por lo menos una identidad. René Molina, estábamos con tu opinión. Sí, bueno, desde la parte genética, prácticamente todos somos descendientes de la misma mujer, pues. O sea, se ha encontrado de que todos tenemos el mismo, bueno, sería gen, ¿verdad? Ahora bien, desde la parte cultural es el problema. O sea, acordémonos que, como repetía, ¿verdad? O sea, cuando vinieron los españoles aquí ya había una cultura, o sea, ya había una civilización, ya había una cosmovisión del mundo, y vinieron ellos y prácticamente destruyeron lo que existía, o fusionaron sus creencias con nuestras creencias. En esa medida, pues, nosotros como ladinos quedamos en medio de eso. O sea, aquí en el país no se puede observar prácticamente tribus indígenas, o sea, como si se pueden observar a pesar de que tenemos algunos lados, en Sonsonate, tenemos incluso en zonas, ¿cómo se llama?, céntricas, hay todavía. No se puede observar como lo hay en Guatemala, por ejemplo, o como lo hay en Bolivia, o como lo hay en algunas zonas de México. O sea, aquí prácticamente el indígena es minoría, pero exageradamente minoría. Ahora bien, con la cuestión de que si somos independientes o no, recordémonos que la independencia de 1821 fue una independencia prácticamente económica. O sea, que grupos de poderes económicos se independizaron de la hegemonía que tenía la corona española sobre el territorio, bueno, en este caso centroamericano, ¿verdad? Ahora bien, recordémonos que también los grupos económicos al final no buscaban una independencia directa de la corona española, sino que una independencia de lo que era de Guatemala. Ya no querían pagar el tributo que normalmente le estaban pagando a la reina, porque sentían que ellos tenían a los indígenas y aún así, a pesar de eso, no se le generaba una independencia. Te hago una pausa antes de que termines tu análisis. Pues tengo una llamada. Hoy sí hemos interrumpido a René, pero tenemos una llamada de Enfoque Juvenil. Buenos días, adelante con su opinión. Muy buenos días. Buenos días, le escuchamos. Miren, que van a tocar un tema bien importante que siempre he querido yo opinar. Yo me considero un indio o 100% natural. Yo sé que aquí hay una mezcolanza de sangre que ya ni se atinan de dónde somos. Pero yo sí sé que en mi cuerpo anda una pizquita de sangre natural de los antepasados. Y quiero decirles muy bien que nuestro sistema que estamos viviendo ahorita hemos sido invadidos por muchas personas de afuera de nuestro país. Qué grave error ha habido a darle un refugio a personas que han venido a aprovecharse de nuestro país. Aunque yo sé que este es un pedacito
una región centroamericana, a comparación de las Naciones Unidas, que pues se puede decir que es una finca. Entonces, lo que en sí pues, que me incita pues a llamarle, porque yo quisiera formar el programa de indio de toda la región centroamericana. Para nosotros es muy fácil entender el inglés, entender cualquier idioma, porque nosotros sabemos que el fincamiento de la ignorancia de muchas personas ha hecho de este país una laguna de ignorancia, que nos han tomado del pelo muchas, pero en la unión está la fuerza. Entonces yo estoy consciente de que nuestro país puede salir adelante siempre y cuando queramos el bien para los que nacemos en este país. Muchas gracias por escucharme. No, gracias a usted. Gracias. Bueno, mire, esto es bonito, escuchar que pues nuestras raíces culturales también reviven, y un fuerte abrazo. Padiush. Y bueno, quiero terminar con René Molina para su opinión. Ya nos quedan poquitos minutos, pero no quiero dejar sin cerrar. Sí, bueno, como recordemos, después de 1821 pues nos independizamos políticamente de España, pero automáticamente pasamos a dominio de México, del Imperio Mexicano, ¿verdad? En 1924 sí nos independizamos de México completamente, pero de ahí formamos lo que era la Unión Centroamericana hasta 1840. Desde 1840 prácticamente comenzó el dominio estadounidense por medio de la construcción de ferrocarriles y carreteras que servían, como decía un amigo televidente sobre el libro Las Avenas Abiertas de América Latina, que prácticamente las avenas abiertas de América Latina hace referencia a las vías del tren que servían para conectar los centros de producción con los puertos que existían en la región para sacar la riqueza de estos países. Eso se refiere con las venas abiertas de América Latina. Ahora bien, desde 1840 prácticamente estamos de alguna manera neocolonizados por Estados Unidos, por medio de préstamos, por medio de organismos internacionales como el FMI, por ejemplo, y por medio de ciertas políticas de carácter estatal o públicas que están orientadas a los intereses de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo funciona el neocolonialismo dentro de un país actualmente? Pues funciona por medio de lo que normalmente se conoce como la clase oligárquica de cada país. O sea, son los oligarcas que de alguna manera ya controlan lo que es la economía, lo que es la cultura, lo que es la sociedad en términos generales, ¿verdad? O sea, prácticamente la colonia, toda su estructura colonial nunca desapareció después de la independencia. O sea, lo que se independizó fueron las clases dominantes económicamente hablando, pero las clases subalternas, o sea, los ladinos pobres y los indígenas pobres, nunca lograron independizarse verdaderamente del dominio que existía desde la época colonial, ¿verdad? Bueno, tanto es el caso de que actualmente pues todavía seguimos dependiendo de Estados Unidos, ya sea por medio de préstamos, o también tiene que haber un factor importante, que es el factor de la ideología dominante. O sea, acordémonos que la ideología dominante nos dice a nosotros cómo ver el mundo en el que vivimos. O sea, es una forma de filtro para tus pensamientos, a donde se impone un pensamiento extranjero, dejando tu pensamiento personal. Exacto. Entonces, por eso digo, el salvadoreño, producto de todo ese proceso de colonización, donde prácticamente la mayor parte de la población no es indígena o no se identifica como indígena, pero tampoco se puede identificar como españoles. Entonces, los ladinos, que somos la mayoría, somos una cultura salvadoreña de atrápalo todo. O sea, nosotros agarramos de cualquier cultura que nos propandee. Al final el detalle es que ¿cómo podemos nosotros, digámoslo, identificarnos con una cultura? Tenemos un mensaje de WhatsApp y vamos a pasar con Ingrid, y la pregunta era de la siguiente forma: ¿considera que El Salvador es independiente en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales, o depende de otros estados? Vamos con Ingrid y regresamos para cerrar. Así es, Wilmer, vamos a leer unos últimos mensajes que nos hacen llegar al WhatsApp.
Dice de la siguiente manera, respondiendo a la pregunta, ¿hay independencia? A mi forma de pensar, no la hay, solo existe la ilusión de independencia, ya que desde la escuela se nos impone a idealizar una potencia mundial como un modelo a seguir. Y un último mensaje, en la realidad seamos honestos y aceptemos que son más de 2 millones de guanacos que han invadido los Estados Unidos y que los gringos le han donado a los gobiernos recientes miles de millones de dólares. Y ustedes deberían de preguntarse a dónde están. Solamente recordarle también a la población que este número es para mensajes de WhatsApp. Puede hacernos su llamada al 2556-1800, no mensajes de texto ni tampoco llamadas telefónicas al número de WhatsApp. Excelente. Gracias, Ingrid Castellanos. Y bueno, ya solo me quedan minutitos para poder ir terminando, pero no quiero terminar sin entender... ¿Existe alguna forma de, digámoslo, de cambiar este pensamiento cuando tú ya tienes, digámoslo, un borbandeo de pensamiento? Y yo tengo gente aquí que se siente más gringa que salvadoreña, o más europea que salvadoreña. ¿Se puede llegar a cambiar eso, Leonet? Sí, claro que se puede. Quizás una investigación importante es la de Joaquín Melgar sobre toponimia. Es decir, los conceptos que tienen los nombres de nuestros municipios, de nuestros lugares, como Tecoluca, San Vicente, ¿verdad? Es decir, ahí hay una posibilidad de rescatar cierto conocimiento que es importante para afincar un contenido más originario. Claro que se puede. Y la otra es, obviamente, invertir en educación que no sea netamente de culturas exteriores, que no estemos tan bombardeados solo de culturas exteriores. Quizás decir esto por una cuestión que está pasando hoy en día. Me voy a aventurar con este comentario. Miren lo que está pasando con esto de la libertad de prensa, la libertad o libertinaje. Hay que hacer la aclaración entre libertad y libertinaje, porque en este caso, para lograr tener conocimiento de eso, de ese, vamos a decir, de ese pensamiento originario, hay que tener ciertas limitancias con lo que nos invade desde afuera. No podemos construir desde adentro si permitimos que se vuelva un libertinaje. Libertad es una cosa y libertinaje es otra. Excelente. Bueno, ya no me queda más tiempo y gracias a Alexis Ventura, gracias a René Molina y Leonet Zelaya por haberme acompañado este día. Y solo quiero tomar un pequeño detalle que decía Leonet. Si usted tiene un nombre de santo, le explico esto de la toponimia en los últimos segundos que me quedan. La toponimia al final fue cuando vinieron los españoles y vinieron y pusieron los nombres, porque antes en una tribu o en una organización había una persona. Este era el líder indígena. El líder indígena llevaba su nombre y su nombre también era repartido a muchos de los niños que nacían en esa tribu. Cuando vinieron los españoles, lo que hicieron fue que cambiaron los nombres, y para meter nombres de santo en vez de posiblemente el nombre del águila o el nombre del león o el nombre de naturaleza, metieron los nombres de los santos dentro de los nombres indígenas. Por eso es que hay personas que tienen un nombre indígena y tienen un nombre de santo. Si usted lleva nombre de santo, lleva más raíces indígenas de lo que usted cree. Vamos a seguir charlando de este tema que es la descolonización, que es la segunda parte de esto, pero hasta el próximo día lunes. Gracias por haber sintonizado Enfoque Juvenil, y en nombre de toda la producción de Canal 8, del equipo de Enfoque Juvenil y de Ingrid Castellanos, deseamos que pase un feliz día. Trate de ser feliz y hacer feliz a quienes les rodean. Un fuerte abrazo.